La historia de los tres dátiles. Capítulo 1. El joven y el anciano. Había una vez un joven llamado Diego. Vivía en un pequeño pueblo, en una casa humilde con su madre. Diego trabajaba mucho, pero nunca tenía suficiente dinero. No era un hombre tonto, pero a veces tomaba malas decisiones. Un día Diego fue al mercado a vender fruta. El sol era muy fuerte y el camino era largo. De repente vio a un anciano sentado bajo un árbol. El anciano tenía la ropa sucia y parecía muy cansado. «Joven, ¿puedes darme un poco de agua?», preguntó el anciano con voz débil. Diego tenía poca agua, pero sintió compasión. Le dio su cantimplora y esperó pacientemente. El anciano bebió y sonrió. «Eres un buen joven», dijo. «Quiero darte un regalo especial». Metió la mano en su bolsa y sacó 3 dátiles. Eran grandes, dorados y brillaban como el sol. «Estos dátiles son mágicos», explicó el anciano. «Cada uno tiene un poder diferente. El primer dátil da sabiduría. El segundo dátil da riqueza. El tercer dátil da amor». El anciano miró a Diego con seriedad. «Pero debes comerlos en orden. Piénsalo bien. Una vez que comas uno, no puedes volver atrás». Diego tomó los dátiles con cuidado. «Gracias, señor. Pero, ¿qué dátil debo comer primero?». El anciano sonrió misteriosamente. «Esa es tu decisión. Solo tú puedes elegir». Y con esas palabras, el anciano desapareció entre los árboles. La historia de los 3 dátiles. Сказка о трех финиках. La historia de los tres dátiles. Capítulo 1. El joven y el anciano. Глава 1. Юноша и старик. Capítulo 1. El joven y el anciano. Había una vez un joven llamado Diego. Жил-был юноша по имени Диего. Había una vez un joven llamado Diego. Vivía en un pequeño pueblo, Он жил в небольшой деревне, Vivía en un pequeño pueblo, en una casa humilde con su madre. в скромном доме со своей матерью. en una casa humilde con su madre. Diego trabajaba mucho, Диего много работал, Diego trabajaba mucho, pero nunca tenía suficiente dinero. но ему всегда не хватало денег. pero nunca tenía suficiente dinero. No era un hombre tonto, Он не был глупым, No era un hombre tonto, pero a veces tomaba malas decisiones. но иногда принимал плохие решения. pero a veces tomaba malas decisiones. Un día Diego fue al mercado Однажды Диего пошел на рынок Un día, Diego fue al mercado a vender fruta. продавать фрукты. a vender fruta. El sol era muy fuerte Солнце было очень жарким, El sol era muy fuerte y el camino era largo. а путь долгим. y el camino era largo. De repente vio a un anciano Вдруг он увидел старика, De repente, vio a un anciano sentado bajo un árbol. сидящего под деревом. sentado bajo un árbol. El anciano tenía la ropa sucia
На старике была грязная одежда, El anciano tenía la ropa sucia y parecía muy cansado. и он выглядел очень усталым. y parecía muy cansado. Joven, ¿puedes darme un poco de agua? «Юноша, можешь дать мне немного воды?» Joven, ¿puedes darme un poco de agua? Preguntó el anciano con voz débil. — спросил старик слабым голосом. Preguntó el anciano con voz débil. Diego tenía poca agua. У Диего было мало воды, Diego tenía poca agua, Pero sintió compasión. но он почувствовал сочувствие. pero sintió compasión. Le dio su cantimplora. Он дал ему свою флягу Le dio su cantimplora Y esperó pacientemente. и терпеливо подождал. y esperó pacientemente. El anciano bebió y sonrió. Старик попил и улыбнулся. El anciano bebió y sonrió. Eres un buen joven, dijo. «Ты хороший юноша», — сказал он. Eres un buen joven, dijo. Quiero darte un regalo especial. «Я хочу дать тебе особенный подарок». Quiero darte un regalo especial. Metió la mano en su bolsa Он сунул руку в сумку Metió la mano en su bolsa y sacó 3 dátiles. и достал 3 финика. y sacó 3 dátiles. Eran grandes, dorados, Они были большими, золотистыми Eran grandes, dorados, y brillaban como el sol. и сияли, как солнце. y brillaban como el sol. Estos dátiles son mágicos, explicó el anciano. «Эти финики волшебные», — объяснил старик. Estos dátiles son mágicos, explicó el anciano. Cada uno tiene un poder diferente. У каждого свой дар. Cada uno tiene un poder diferente. El primer dátil da sabiduría. Первый финик дает мудрость. El primer dátil da sabiduría. El segundo dátil da riqueza. Второй дает богатство. El segundo dátil da riqueza. El tercer dátil da amor. А третий — любовь. El tercer dátil da amor. El anciano miró a Diego con seriedad. Старик серьезно посмотрел на Диего. El anciano miró a Diego con seriedad. Pero debes comerlos en orden. «Но ты должен съесть их в определенном порядке». Pero debes comerlos en orden. Piénsalo bien. Подумай хорошенько. Piénsalo bien. Una vez que comas uno, Как только съешь один, Una vez que comas uno, no puedes volver atrás. пути назад не будет. no puedes volver atrás. Diego tomó los dátiles con cuidado. Диего осторожно взял финики. Diego tomó los dátiles con cuidado. Gracias, señor. Спасибо, сеньор. Gracias, señor. Pero, ¿qué dátil debo comer primero? Но какой финик мне съесть первым? Pero, ¿qué dátil debo comer primero? El anciano sonrió misteriosamente. Старик загадочно улыбнулся.
El anciano sonrió misteriosamente. Esa es tu decisión. Это твой выбор. Esa es tu decisión. Solo tú puedes elegir. Только ты можешь решить. Solo tú puedes elegir. Y con esas palabras, И с этими словами Y con esas palabras, el anciano desapareció entre los árboles. старик исчез между деревьями. Capítulo 2. La decisión difícil. Diego volvió a casa con los dátiles en la mano. Se sentó en la mesa y los miró con atención. ¿Cuál debo comer primero? Pensó en voz alta. Pensó en la riqueza. Si era rico, su vida sería más fácil. Tendría comida, ropa bonita y una casa grande. Luego pensó en el amor. Si tenía amor, no estaría solo. Tal vez encontraría una esposa hermosa y tendría una familia feliz. Por último, pensó en la sabiduría. Si era sabio, entendería mejor el mundo. Pero, ¿de qué servía la sabiduría sin dinero o amor? Su madre lo observó en silencio. Hijo, cuando no sabes qué hacer, escucha a tu corazón. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Después de un rato, tomó el dátil de la sabiduría y lo comió. En ese momento, algo cambió dentro de él. De repente todo tenía sentido. Comprendió que el dinero sin inteligencia desaparece rápido. Comprendió que el amor sin comprensión se rompe fácilmente. Sonrió y supo qué hacer después. Capítulo 2. La decisión difícil. Глава 2. Трудный выбор. capítulo 2. La decisión difícil. Diego volvió a casa Диего вернулся домой Diego volvió a casa con los dátiles en la mano. с финиками в руках. con los dátiles en la mano. Se sentó en la mesa Он сел за стол Se sentó en la mesa y los miró con atención. и внимательно на них посмотрел. y los miró con atención. ¿Cuál debo comer primero? «Какой мне съесть первым?» ¿Cuál debo comer primero? Pensó en voz alta. Подумал он вслух. Pensó en voz alta. Pensó en la riqueza. Он подумал о богатстве. Pensó en la riqueza. Si era rico, Если бы он был богат, Si era rico, su vida sería más fácil. жизнь была бы легче. su vida sería más fácil. Tendría comida, У него была бы еда, Tendría comida, ropa bonita красивая одежда ropa bonita y una casa grande. и большой дом. y una casa grande. Luego pensó en el amor. Затем он подумал о любви. Luego pensó en el amor. Si tenía amor, Если бы у него была любовь, Si tenía amor, no estaría solo. он не был бы одинок. no estaría solo. Tal vez encontraría una esposa hermosa
Возможно, он нашел бы красивую жену, Tal vez encontraría una esposa hermosa y tendría una familia feliz. и у него была бы счастливая семья. y tendría una familia feliz. Por último, pensó en la sabiduría. Наконец он подумал о мудрости. Por último, pensó en la sabiduría. Si era sabio, Если бы он был мудрым, Si era sabio, entendería mejor el mundo. он лучше понимал бы мир. entendería mejor el mundo. Pero, ¿de qué servía la sabiduría Но для чего нужна мудрость, Pero, ¿de qué servía la sabiduría? sin dinero o amor? если нет ни денег, ни любви? Sin dinero o amor. Su madre lo observó en silencio. Его мать молча за ним наблюдала. Su madre lo observó en silencio. Hijo, cuando no sabes qué hacer, «Сынок, когда не знаешь, что делать, Hijo, cuando no sabes qué hacer, escucha a tu corazón. слушай свое сердце». escucha a tu corazón. Diego cerró los ojos Диего закрыл глаза Diego cerró los ojos y respiró hondo. и глубоко вдохнул. y respiró hondo. Después de un rato, Спустя некоторое время Después de un rato, tomó el dátil de la sabiduría он взял финик мудрости tomó el dátil de la sabiduría y lo comió. и съел его. y lo comió. En ese momento, В этот момент En ese momento, algo cambió dentro de él. что-то изменилось внутри него. algo cambió dentro de él. De repente todo tenía sentido. Вдруг все стало понятным. De repente todo tenía sentido. Comprendió que el dinero sin inteligencia Он понял, что деньги без разума Comprendió que el dinero sin inteligencia desaparece rápido. быстро исчезают. desaparece rápido. Comprendió que el amor sin comprensión Он понял, что любовь без понимания Comprendió que el amor sin comprensión se rompe fácilmente. легко разрушается. se rompe fácilmente. Sonrió y supo qué hacer después. Он улыбнулся и понял, что делать дальше. Sonrió. Capítulo 3. La riqueza bien usada. Al día siguiente, Diego fue al mercado con nuevas ideas. No vendió su fruta de inmediato. Observó a la gente. Se dio cuenta de que todos compraban fruta por la mañana. Pero en la tarde había menos vendedores. Y la fruta era más cara. Esperó hasta la tarde y vendió su fruta por el doble del precio. Así ganó más dinero en un solo día que en una semana entera. ¡Qué buena idea, Diego!, dijeron los otros vendedores. Con el tiempo, ahorró lo suficiente para abrir su propia tienda. Ya no era un simple vendedor. Ahora era un comerciante inteligente. Cuando tuvo suficiente dinero, comió el dátil de la riqueza. En ese momento su fortuna creció aún más.
Sus negocios prosperaron, compró más tierras, y su madre nunca volvió a pasar hambre. Pero algo faltaba. Capítulo 4. El amor verdadero. Diego tenía dinero, y era respetado en el pueblo, pero estaba solo. Todos lo admiraban, pero nadie lo quería, por lo que era, sino por su fortuna. Entonces recordó su último dátil, el amor. Una noche, salió a caminar por el pueblo. En la plaza vio a Elena, una joven sencilla, que trabajaba en la panadería. Ella era amable, generosa, y nunca le pidió dinero ni regalos. Decidió comer el tercer dátil. En ese momento, sintió una calidez en el corazón. Supo que el amor verdadero no era solo recibir, sino también dar. Se acercó a Elena y comenzaron a hablar. Con el tiempo, se hicieron amigos y luego se enamoraron. Años después, Diego ya no era solo un hombre rico. Era un hombre sabio, próspero y amado. Y todo comenzó con un acto de bondad y una buena. Capítulo 3. La riqueza bien usada. Глава 3. Богатство, использованное с умом. Capítulo 3. La riqueza bien usada. Al día siguiente, Diego fue al mercado. На следующий день Диего пошел на рынок Al día siguiente, Diego fue al mercado Con nuevas ideas. с новыми идеями. con nuevas ideas. No vendió su fruta de inmediato. Он не стал сразу продавать фрукты. No vendió su fruta de inmediato. Observó a la gente. Он наблюдал за людьми, Observó a la gente. Se dio cuenta de que todos он заметил, что все Se dio cuenta de que todos compraban fruta por la mañana, покупали фрукты утром, compraban fruta por la mañana, pero en la tarde но днем pero en la tarde había menos vendedores. продавцов было меньше, había menos vendedores Y la fruta era más cara. и фрукты были дороже. y la fruta era más cara. Esperó hasta la tarde Он подождал до полудня Esperó hasta la tarde y vendió su fruta. и продал свои фрукты y vendió su fruta Por el doble del precio. по двойной цене. por el doble del precio. Así ganó más dinero. Так он заработал больше денег Así ganó más dinero En un solo día. за один день, en un solo día Que en una semana entera. чем за целую неделю. que en una semana entera. ¡Qué buena idea, Diego! Какая хорошая идея, Диего. ¡Qué buena idea, Diego! Dijeron los otros vendedores. Сказали другие продавцы. Dijeron los otros vendedores. Con el tiempo, ahorró lo suficiente Со временем он накопил достаточно, Con el tiempo ahorró lo suficiente para abrir su propia tienda. чтобы открыть свой магазин. para abrir su propia tienda.
Ya no era un simple vendedor. Он больше не был простым продавцом. Ya no era un simple vendedor. Ahora era un comerciante inteligente. Теперь он был умным торговцем. Ahora era un comerciante inteligente. Cuando tuvo suficiente dinero, Когда у него стало достаточно денег, Cuando tuvo suficiente dinero, comió el dátil de la riqueza. он съел финик богатства. comió el dátil de la riqueza. En ese momento su fortuna creció aún más. В этот момент его состояние выросло еще больше. En ese momento, su fortuna creció aún más. Sus negocios prosperaron. Его дела процветали, Sus negocios prosperaron. Compró más tierras. он купил больше земли, Compró más tierras. Y su madre nunca volvió a pasar hambre. а его мать больше никогда не голодала. Y su madre nunca volvió a pasar hambre. Pero algo faltaba. Но чего-то не хватало. Pero algo faltaba. Capítulo 4. El amor verdadero. Глава 4. Истинная любовь. Capítulo 4. El amor verdadero. Diego tenía dinero. У Диего были деньги, Diego tenía dinero Y era respetado en el pueblo, и его уважали в деревне. y era respetado en el pueblo, pero estaba solo. Но он был одинок. pero estaba solo. Todos lo admiraban, Все им восхищались, Todos lo admiraban, pero nadie lo quería. но никто не любил его. pero nadie lo quería. Por lo que era. За то, кем он был, Por lo que era, Sino por su fortuna. а за его богатство. sino por su fortuna. Entonces recordó, Тогда он вспомнил Entonces recordó su último dátil, el amor. о своем последнем финике, о любви. su último dátil, el amor. Una noche, Однажды ночью Una noche salió a caminar por el pueblo. он вышел прогуляться по деревне. salió a caminar por el pueblo. En la plaza vio a Elena, На площади он увидел Елену, En la plaza vio a Elena, una joven sencilla, простую девушку, una joven sencilla que trabajaba en la panadería. которая работала в пекарне. que trabajaba en la panadería. Ella era amable, generosa, Она была добрая, щедрая, Ella era amable, generosa, y nunca le pidió, и никогда не просила у него y nunca le pidió dinero ni regalos. ни денег, ни подарков. dinero ni regalos. Decidió comer el tercer dátil. Он решил съесть третий финик, Decidió comer el tercer dátil. En ese momento, в этот момент En ese momento sintió una calidez en el corazón. он почувствовал тепло в сердце.
sintió una calidez en el corazón. Supo que el amor verdadero Он понял, что настоящая любовь Supo que el amor verdadero no era solo recibir, — это не только получать, no era solo recibir, sino también dar. но и отдавать. sino también dar. Se acercó a Elena Он подошел к Елене Se acercó a Elena y comenzaron a hablar. и они начали разговаривать. y comenzaron a hablar. Con el tiempo, Со временем Con el tiempo se hicieron amigos они стали друзьями, se hicieron amigos y luego se enamoraron. а потом влюбились. y luego se enamoraron. Años después, Спустя годы Años después, Diego ya no era solo un hombre rico. Диего был уже не просто богатым человеком. Diego ya no era solo un hombre rico, Era un hombre sabio, próspero y amado. Он был мудрым, успешным и любимым. era un hombre sabio, próspero y amado. Y todo comenzó. И все началось Y todo comenzó Con un acto de bondad с одного доброго поступка con un acto de bondad y una buena decisión. и с правильного La historia de los tres dátiles. Capítulo 1. El joven y el anciano. Había una vez un joven llamado Diego. Vivía en un pequeño pueblo, en una casa humilde con su madre. Diego trabajaba mucho, pero nunca tenía suficiente dinero. No era un hombre tonto, pero a veces tomaba malas decisiones. Un día, Diego fue al mercado a vender fruta. El sol era muy fuerte y el camino era largo. De repente, vio a un anciano sentado bajo un árbol. El anciano tenía la ropa sucia y parecía muy cansado. «Joven, ¿puedes darme un poco de agua?», preguntó el anciano con voz débil. Diego tenía poca agua, pero sintió compasión. Le dio su cantimplora y esperó pacientemente. El anciano bebió y sonrió. «Eres un buen joven», dijo. «Quiero darte un regalo especial». Metió la mano en su bolsa y sacó 3 dátiles. Eran grandes, dorados, y brillaban como el sol. «Estos dátiles son mágicos», explicó el anciano. «Cada uno tiene un poder diferente. El primer dátil da sabiduría. El segundo dátil da riqueza. El tercer dátil da amor». El anciano miró a Diego con seriedad. «Pero debes comerlos en orden. Piénsalo bien. Una vez que comas uno, no puedes volver atrás». Diego tomó los dátiles con cuidado. «Gracias, señor. Pero, ¿qué dátil debo comer primero?». El anciano sonrió misteriosamente. «Esa es tu decisión. Solo tú puedes elegir». Y con esas palabras, el anciano desapareció entre los árboles. Capítulo 2. La decisión difícil.
Diego volvió a casa, con los dátiles en la mano. Se sentó en la mesa y los miró con atención. ¿Cuál debo comer primero? Pensó en voz alta. Pensó en la riqueza. Si era rico, su vida sería más fácil. Tendría comida, ropa bonita y una casa grande. Luego pensó en el amor. Si tenía amor, no estaría solo. Tal vez encontraría una esposa hermosa y tendría una familia feliz. Por último, pensó en la sabiduría. Si era sabio, entendería mejor el mundo. Pero, ¿de qué servía la sabiduría? Sin dinero o amor. Su madre lo observó en silencio. Hijo, cuando no sabes qué hacer, escucha a tu corazón. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Después de un rato, tomó el dátil de la sabiduría y lo comió. En ese momento, algo cambió dentro de él. De repente todo tenía sentido. Comprendió que el dinero sin inteligencia desaparece rápido. Comprendió que el amor sin comprensión se rompe fácilmente. Sonrió y supo qué hacer después. Capítulo 3. La riqueza bien usada. Al día siguiente, Diego fue al mercado con nuevas ideas. No vendió su fruta de inmediato. Observó a la gente. Se dio cuenta de que todos compraban fruta por la mañana, pero en la tarde había menos vendedores y la fruta era más cara. Esperó hasta la tarde y vendió su fruta por el doble del precio. Así ganó más dinero en un solo día que en una semana entera. ¡Qué buena idea, Diego!, dijeron los otros vendedores. Con el tiempo ahorró lo suficiente para abrir su propia tienda. Ya no era un simple vendedor. Ahora era un comerciante inteligente. Cuando tuvo suficiente dinero, comió el dátil de la riqueza. En ese momento, su fortuna creció aún más. Sus negocios prosperaron. Compró más tierras. Y su madre nunca volvió a pasar hambre. Pero algo faltaba. Capítulo 4. El amor verdadero. Diego tenía dinero y era respetado en el pueblo, pero estaba solo. Todos lo admiraban, pero nadie lo quería, por lo que era, sino por su fortuna. Entonces recordó su último dátil, el amor. Una noche salió a caminar por el pueblo. En la plaza vio a Elena, una joven sencilla que trabajaba en la panadería. Ella era amable, generosa, y nunca le pidió dinero ni regalos. Decidió comer el tercer dátil. En ese momento, sintió una calidez en el corazón. Supo que el amor verdadero no era solo recibir, sino también dar. Se acercó a Elena y comenzaron a hablar. Con el tiempo, se hicieron amigos y luego se enamoraron. Años después, Diego ya no era solo un hombre rico. Era un hombre sabio, próspero y amado. Y todo comenzó con un acto de bondad.
y una buena decisión.